Según el pasaje, hermanos, que leyó el hermano, la evidencia externa de la piedad es un carácter conforme a la imagen de Dios. Pero aunque sea este carácter lo que generalmente se asocia a la piedad, como hemos visto en otras enseñanzas anteriores, el carácter a la imagen de Dios está constituido sobre el fundamento de la devoción. Es decir, hermanos, no podemos desarrollar un carácter cristiano si no tenemos una vida centrada en Dios, una vida devota en Dios, una vida que se caracterice por una vida de agradable al Señor. Si en realidad queremos cultivar el carácter de Dios en nosotros, debemos saber lo que dice la Escritura referente al carácter de Dios mismo. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Ahora vamos a hablar de un aspecto, de una cualidad que debe estar en nosotros, que debemos desarrollar en nosotros. Y estamos hablando, hermanos, de que somos llamados a vivir en santidad. Pedro dice que debemos ser santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y el apóstol Juan nos proporciona en este texto dos afirmaciones acerca de Dios que resumen la revelación bíblica del carácter de Dios. Por un lado nos dice en 1 Juan 1:5 que Dios es luz. Y por otro lado nos afirma en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. Dos cualidades que describen el carácter divino y que debemos nosotros imitar. El cristiano que quiere ejercitarse en la piedad debe comprender el significado de estas afirmaciones acerca del carácter de Dios y apropiarse de sus enseñanzas para su propia vida. Noten que yo no estoy diciendo que solamente debe comprender el significado de lo que significan esas cualidades de Dios en nosotros, sino que debe apropiarse de esas enseñanzas para su propia vida, es decir, para desarrollar eso que estamos hablando, no solamente hablar de ellas, sino cultivarlas cada día en nuestras vidas, en nuestro carácter. Ahora, ¿qué nos quiso decir Juan acerca del carácter de Dios cuando expresó que Dios es luz? Bueno, parece bastante coherente con que Juan empieza en los primeros 4 versículos hablando de la manifestación de Dios en la persona de Cristo, Dios hecho carne, y después habla de una cualidad que describen a ese Dios, y él dice, Dios es luz. Y básicamente cuando hablamos de que Dios es luz, encontramos dos nociones, o si lo quiere llamar así, dos ideas que asocian la idea de que Dios es luz. Por un lado, habla de una revelación y salvación, habla de Dios como luz en el sentido de la revelación y salvación. Por ejemplo, como la que encontramos en Juan 3:19 al 20, donde el Señor Jesucristo en su entrevista con Nicodemo le dice que el hombre en su estado natural, en su estado caído, aborrece la luz. Ahora, eso no quiere decir que el hombre en su estado, después de todo, amó también la luz hasta cierto punto. No, dice el Señor, y esta es la condenación, ¿cuál? Que la luz, Cristo el Salvador, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre no regenerado evita la luz, es decir, no quiere tener ninguna relación con Cristo, el Salvador. Note que aquí entonces se está refiriendo a la luz en términos redentivos, en términos de salvación. Es decir, él no quiere nada con la salvación ni con Cristo, la fuente e imagen del amor y la verdad de Dios. Por ello, nunca esta persona, como no ama la luz, nunca le interesa lo que la Biblia dice para él o cuál es la voluntad de Dios. Él no tiene ningún interés por estos asuntos. Rehúsa, de hecho, asistir a la iglesia y no quiere realmente involucrarse en una vida cristiana porque él aborrece la salvación, él aborrece al Salvador, él aborrece la revelación de Dios. En realidad, él odia a la luz en su corazón, odia a Cristo el Salvador, odia la verdad revelada en las Escrituras. Pero, hermanos, yo no quiero, enfocarme en este tipo del significado de la luz,
sino a la otra connotación, porque Juan no está hablando de esta luz como de salvación y revelación, porque hay otra connotación y la otra connotación tiene que ver con la luz en el sentido de la santidad. Y aquí cuando Juan dice que Dios es luz, significa, él está diciendo es que Dios es santo. Dios es santo. La luz simboliza la inmaculada perfección de Dios, la inmaculada, sin mancha alguna, es la perfección de Dios. En 1 de Juan 1:5 está presente la idea de la santidad de Dios. Dios es absolutamente santo. En Él no hay ni el más mínimo rastro de falla moral. No hay en Él falla moral. Él es perfecto. Dios es infinitamente perfecto en su santidad. De razón, Moisés decía, magnífico en santidad. Ni siquiera el pecado más leve mancha su carácter. Ser como Dios, entonces, en nuestro carácter implica, por tanto, en primer lugar, ser santos. Hermanos, si nosotros realmente vamos a desarrollar un carácter y somos llamados a desarrollar ese carácter cristiano conforme a la imagen de Jesús, lo que nos manda a hacer es que seamos santos. La práctica de la piedad, note esto, conduce a buscar la santidad. Es decir, si una persona está su vida centrada en Dios, es devota a Dios, esta devoción se convierte en piedad, en acción, esto nos mueve a vivir en santidad. Porque Dios ha dicho en 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Ahora, esto no es de ninguna manera una sugerencia. Esto no es simplemente un consejo de Dios, sino es una ordenanza de Dios. Es un precepto que todo verdadero creyente tiene el privilegio de cumplir y debe cumplir. Ser santo. Y vamos a trabajar toda la vida de nuestra vida cristiana en ser santos, en ser perfectos, como esta mañana hablábamos de la soberanía de Dios. Dios comenzó buena obra en nosotros y Él la perfeccionará, pero nosotros somos responsables de hacer lo que Dios nos pide. Dios lo hará, pero nosotros tenemos el deber de cultivar esta cualidad de la imagen o del carácter divino. Pablo nos dice que hemos sido llamados a una vida santa, redimidos para ese propósito. Ese es el para qué estamos aquí. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Nos llamó para eso y allí todos terminaremos. Todo creyente desembocará su vida cristiana y terminará. Esa es su meta. Cualquier cristiano que no esté buscando la santidad en todos los aspectos de su vida estará luchando, contra el propósito de Dios para su salvación, porque precisamente, hermanos, fuimos salvados para que fuéramos santos, para que fuésemos santos. Por eso entiendo que la adoración en los cielos será mucho más sublime y gloriosa. No digo que aquí en la tierra no lo es, pero será mucho más, porque ya no adoraremos a Dios todavía con un pecado remanente en nosotros, sino que nuestra adoración será libre de pecado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos adorando aquí y estamos pecando? En nuestras mentes estamos tan distraídos pensando en otras cosas, pero en el cielo vamos a ser perfectos en todo, en nuestra adoración. Pero ¿qué es la santidad, hermanos? Preguntamos, ¿qué es la santidad? Noten que no estoy hablando de la santificación, que es el proceso por el cual mortificamos el pecado y cultivamos las virtudes de Dios. No estoy hablando de qué es la santidad. Bueno, la mejor definición práctica que conozco es simplemente una vida sin pecado. Una vida sin pecado. ¿Quieren ser santos? Debemos procurar vivir una vida sin pecado. Eso es lo que afirma acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra el autor de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15.
Noten eso, que Cristo fue tentado como cualquiera de nosotros. Todo dice que fue tentado según nuestra semejanza, pero ¿qué? Pero sin pecado. Él vivió una vida santa. Hermanos, si Cristo iba detrás de esto, nosotros como cristianos que somos sus seguidores, debemos hacer lo mismo. Y debiera ser también la meta de toda persona que desea ser piadosa, si en realidad desea ser piadosa, si en realidad desea agradar a Dios. Aunque sea cierto que nunca alcanzaremos esa meta en la vida presente, la misma debe constituir de todos modos nuestro objetivo supremo y el objeto de nuestras oraciones y nuestros esfuerzos más vigorosos, hermanos. Todos los medios de gracia, toda oración que elevamos al cielo, toda lectura de la Biblia, toda meditación se hace con el fin, Señor, queremos ser santos, deseamos ser santos. El apóstol Juan dijo que había escrito su primera carta para que los lectores no pecaran. En 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, noten lo que él dice, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Recuerden que la santidad es una vida sin pecado. Y la mayoría de los cristianos parecen estar satisfechos con no pecar demasiado. Pero la meta de Juan era que no pequemos nunca, hermanos. Estamos detrás de esta meta. Vuelvo a reiterarlo, hermanos. No es que aquí vamos a alcanzar tal meta, pero como creyentes debemos tratar de alcanzarla. Cada pecado, por pequeño que nos parezca, supone una afrenta a la autoridad de Dios, un desprecio a su ley. De hecho, si la ley es el reflejo del carácter santo de Dios, entonces lo que estoy haciendo cuando yo quebranto la ley es que voy en contra de la santidad de Dios. Por lo tanto, si quiero vivir en santidad, debo procurar vivir una vida sin pecado. Pero no es solamente un rechazo al carácter santo de Dios, sino que también es un rechazo, ¿sabe qué? A su amor, porque motivados, hermanos, por el amor es que cumplimos los mandamientos del Señor. Y quien no cumple la ley no ama, dice el Señor, el que me ama guarda mandamientos. Por eso el pecado no se puede tolerar de ninguna forma o en ninguna medida alguna. Yo sé, hermanos, que esa mentira piadosa, esa minúscula falta de honradez, esa fugaz mirada lujuriosa que muchos hombres tienen, quizás mujeres, ofenden a un Dios santo. Y eso batalla con nuestras almas, hermanos. No debemos tolerar esto en nosotros. No debemos que nuestra alma sea manchada por tales cosas. No debemos permitir, hermanos, que estas cosas entren o penetren a nuestra vida, porque estaremos cometiendo un gran atentado contra la santidad de Dios al estar violando su ley santa. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 2:11, noten el ruego y la oración que parece Pedro elevar por estos hermanos a quien escribe esta carta. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros, somos extranjeros en este mundo y peregrinos, sí. Pero ¿qué nos dice a nosotros que andamos como peregrinos por este mundo? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Él no está hablando de las acciones. Él no está hablando de lo que hablamos. Él simplemente dice, absténganse de los deseos que batallan contra el alma. No permitan que un deseo pecaminoso los domine, los lleve a tomar decisiones pecaminosas por deseos pecaminosos. Cuando Pablo está instruyendo a Timoteo acerca de su relación, ustedes esto ya lo vimos, hermanos, cuando vimos instrucciones en la familia de Dios, de cómo deberíamos comportarnos en la familia de Dios, hablábamos que los jóvenes o los hombres, y especialmente los ministros, Pablo instruyendo a Timoteo acerca de su relación con las mujeres jóvenes, les dijo, trátalas como hermanas con toda pureza, ¿recuerda? En 1 Timoteo 5:2. Así que noten que él dice a las hermanas jóvenes como hermanas con pureza, y agrega con pureza, que nuestros pensamientos cuando veo a esa mujer joven sean ¿qué? Puros.
No permitamos que un mal pensamiento mine nuestra mente. Cuidado, hermanos. Si en realidad estamos alcanzando la santidad, no debemos permitir que esos pensamientos hagan nidos en nuestra cabeza. Cada mirada, cada acto relacionado con ellas debía regirse por la norma perfecta de santidad. Una pureza absoluta. Y cuando el apóstol Pablo estaba enseñando a los cristianos de Éfeso acerca de la importancia de santidad, les dijo en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. ¿Y cómo andan los gentiles, hermanos? Supliendo las demandas de los deseos carnales. Hermanos, todo lo que en la carne le demanda en sus deseos, ellos lo suplen. Lo que está diciendo, simplemente no satisfagan los deseos que tienen ustedes de ese viejo hombre, no. Déjenlos que mortifíquenlos, no alimentándolos. No anden como los impíos que ellos andan, dándole rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Aunque muchas personas no miren lo que están pensando, pero Dios está observando y sabe cualquier actitud, cualquier cavilación y maquinación que hay en nuestros corazones. Él lo conoce, debemos temer. Y un hombre piadoso entendemos que la piedad y una vida centrada en Dios produce temor a Dios. Y si hay temor a Dios, este hombre estará consciente que aún lo más escondido de su ser está descubierto, está desnudo a los ojos de Dios. Cuidado, hermano, con los pensamientos. Por eso es que las mujeres juegan un papel importante aquí en su forma de vestir, para que los hombres no sean llevados a pensar mal. Por eso Pablo expresa en primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos. Pero noten que anteriormente Pablo a los Efesios le estaba requiriendo santidad y lo hizo con autoridad del Señor. La santidad no es una opción, sino, noten esto, una obligación para el cristiano. No es una opción. Hermanos, el cristiano no puede decir, bueno, voy a darle lugar a esto. No, porque él murió al viejo hombre. Aún el cristiano más piadoso tendrá fracasos en su búsqueda de santidad, lo entendemos. Como decíamos, sí, tenemos pecado, sí, no sé, pero no podemos decir que no pecamos, caemos en algunas ocasiones. Y aunque tenemos una naturaleza pecadora entre nosotros, hay un pecado residente, un pecado restante en nosotros, y aún vivimos en el mundo que está bajo el dominio del enemigo de las almas, hermanos, pero tenemos que luchar. La tentación nos rodea, nuestra vieja naturaleza responde a ella, y como un imán se atraen una con la otra. Lo que hay dentro de nosotros y lo que está fuera del mundo se atraen. Y nosotros tenemos que impedir que esa atracción sea fuerte, sino debilitar esa atracción. Pero ¿cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Cuál es el objeto de nuestras oraciones más sinceras? ¿Cuál es la inclinación principal de nuestra vida? Si queremos, hermanos, ejercitarnos para la piedad, dicha inclinación debe ser hacia la santidad, no solamente en un área de mi vida, sino en todas las áreas de mi vida. Pedro dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Pero seamos más concretos. Cuando Pablo exhortó a los cristianos de Éfeso a una vida de santidad, a dejar de vivir como los gentiles, se refería a 3 áreas generales de la moralidad. Número 1, a la honradez. No mientan, no roben, no engañen. Cuidado, hermanos, con sus trabajos. Las medidas falsas, la mentira de precios y la usura, todo eso es engaño.
Pero también no solamente a la honradez, sino a la apacibilidad. Hermanos, no dejarnos controlar por la amargura, ni por la ira, ni por la contienda. Debemos tener control, debemos ser apacibles. Un espíritu sereno, un tranquilo, hermanos. Y la pureza, no presentar rastro alguno de inmoralidad sexual en palabras. Hermanos, dice el Señor que la abundancia del corazón habla la boca. Y hermanos, la lujuria que expresan unas personas es tan evidente porque siempre sus conversaciones tienen un doble sentido. ¿Por qué salió eso de la boca? Porque eso es lo que abunda en el corazón. Miradas, pensamientos o acciones. Cuidado, hermanos, no demos miradas, no guardemos nuestras miradas simplemente para nuestras esposas. No es que no pidamos mirar a nadie, el problema es que estoy diciendo es cómo mira a esa persona, a esa mujer. ¿Qué es lo que está cavilando en su corazón? O sea que hay tres cosas: debemos ser honrados, debemos ser apacibles, debemos ser puros. Y todos reconocemos que es necesario que los cristianos se comporten con propiedad en cada una de estas tres áreas que he dicho. Al mismo tiempo también admitimos que cada vez resulta más difícil hacerlo. Sé que es así. Pero la honradez y la pureza no son ya elementos esenciales de nuestra cultura. La mentira está por doquier. El robo. Hay muchas personas que adulteran o aumentan los precios o especulan los precios de algo para ganar más provecho. Pero esas cosas, hermanos, no son esenciales, no los vemos como algo importante en nuestra cultura. Y de hecho, hermanos, estamos viviendo tiempos en los cuales a los cristianos se les hace difícil trabajar para otra persona o para hacer negocios porque todo es trampa y engaño. Hermanos, cuando en el libro de Apocalipsis se nos habla de que no podían comprar y vender, no se está refiriendo a un chip, hermanos, en la mano derecha o en la frente, no. Se está refiriendo a que los cristianos va a llegar un tiempo en que les va a ser más complicado hacer economía, trabajar y hacer las cosas de una manera correcta. La mentira, el engaño y el robo resaltan comunes en los negocios, las aulas y el deporte. ¿Ustedes no notan eso? La inmoralidad sexual ya no es un tema importante, sino una práctica aceptada casi en todos los extractos de la sociedad. Vean cómo familias como madres y padres visten a sus hijas. Vean la inmoralidad sexual en todos los extractos de la sociedad, no solamente es en las clases bajas sociales, sino también en las que llamamos la llamadas alta sociedad, también hay inmoralidad. Y el aumento cada vez mayor de divorcios y pleitos es síntoma de la necesidad desesperada de un espíritu apacible. Ya nosotros, hermanos, nos airamos fácilmente, somos contenciosos. Nunca recibimos algo porque siempre estamos con dos piedras en la mano para recibir nuestra respuesta, o para dar una respuesta más bien. Pero los cristianos del tiempo de Pablo, hermanos, vivían en la misma clase de sociedad, posiblemente hasta en una peor que la nuestra. Y el apóstol Pablo, ¿sabe qué le dice a los creyentes de Éfeso en ese contexto en que vivían? En Efesios 4:19 le dice: después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La música es una expresión de nuestra sociedad, como ha decaído en la sexualidad, la impureza sexual, hermanos. Es una vulgaridad lo que está cantando y lo que se canta hoy, supuestamente canciones. Eso ya no son canciones de amor, eso son canciones de lascivias y todo lista de pecados que usted quiera meter en esas canciones, todas las tiene ahí en las canciones, en esa música de hoy.
Las cosas no podrían haber sido peores en la cultura en que vivían los cristianos del siglo I, pero en medio de semejante impiedad se esperaba de los cristianos que se despojaran de las características de su naturaleza pecadora y se vistieran de la justicia y santidad. Noten esto, eso podemos esperar, y esto los impíos van a vivir así y irán de mal en peor, es verdad. Pero hermanos, los cristianos iremos de gloria en gloria, en victoria, y por lo tanto, lo que vamos a hacer como creyentes, que queremos ser perfectos como Dios es perfecto, es que nos vamos a despojar de ese viejo hombre, vistiéndonos y desarrollando aquellas virtudes que nos hacen más como Cristo. Porque menos del mundo, más de Cristo. Porque no somos del mundo, aunque estamos en el mundo, somos del Cristo. Dios no espera menos de nosotros actualmente, hermanos. Dios no espera menos de nosotros. Nuestra responsabilidad de buscar la santidad aún en medio de una sociedad malvada es tan importante como para los cristianos del siglo I. Sí, eso es así, hermanos. Cada año que pasa resulta más difícil. ¿No es así, hermanos? No noten cómo la sociedad se pervierte más. Las tentaciones parecen ser más numerosas. La burla que hacen los impíos de quienes intentan vivir una vida piadosa es cada vez más abusiva. Pero aún estamos llamados a ser santos como Dios es santo. Eso sigue, el mandato de Dios sigue inmutable, no cambia, sigue allí. No podemos ni debemos eludir la norma que Dios ha dado para nuestra vida. Pero preguntamos ahora, ¿cómo buscar entonces la santidad? Y sospecho que muchos de ustedes, hermanos, se estarán haciendo la misma pregunta acerca de la santidad, pero ¿yo cómo hago para buscar la santidad? Bueno, recuerden, hermanos, que ya habíamos dado una serie anterior a esta serie que se llamaba En busca de la santidad. Por la necesidad, hermanos, yo quisiera dar un repaso de unos elementos que no vi en esa serie. Pero mi deseo no es extenderme porque tengo un tiempo limitado en esta enseñanza. He pensado mucho acerca de lo que creo que son los elementos esenciales de la santidad y prácticamente deseo solamente mirar 5 elementos o lo que, si queremos vivir en santidad, hay 5 palabras que debemos tener claras si en realidad queremos trabajar en esto. Primero vamos a hablar de la convicción, compromiso, disciplina, dependencia y deseo. Convicción, compromiso, disciplina, dependencia y deseo. En primer lugar, miramos la convicción, y aquí me estoy refiriendo al conocimiento de la verdad. Hermanos, ¿quieres ser santo? ¿Quieres vivir en santidad? Pues la responsabilidad tuya es crecer en el conocimiento de la verdad. Debes conocer, debes crecer en el conocimiento de la verdad. En Efesios 4:23, el texto que hemos estado considerando, Pablo dice, renovados en el espíritu de ¿dónde? De vuestra mente. Eso se refiere, hermanos, a crecer en un conocimiento profundo de las verdades que nos enseñan. No, hermanos, nos quedemos simplemente con lo que sabemos ahora, sino que profundicemos más y busquemos la sabiduría como buscamos el oro, como buscamos el tesoro más preciado de este mundo. Y a los cristianos de Roma, de manera similar, Pablo escribió en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no permitan que este mundo les diga cómo pensar, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este proceso de renovación de nuestras mentes implica el establecimiento de convicciones. Yo creo, hermanos, que una persona puede estar diciendo que entiende una doctrina, pero la pregunta es, ¿está convencido de que eso es así? Ahora, ¿cómo nos convencemos? Bueno, el Espíritu Santo es el único que nos convence. Pero ¿cómo nos convence el Espíritu Santo? ¿Qué utiliza para convencernos? Bueno, exponiéndonos a la Biblia en oración, empezamos a comprender cuál es la voluntad de Dios con respecto a nuestra conducta y a nuestro carácter. Precisamente, hermanos, el deseo más fuerte de estudiar las Escrituras
Aparte de lo más principal que es conocer a Dios y su carácter, es también, hermanos, conocer cuál es su voluntad para mi vida, saber para qué Dios me ha creado, para qué Dios me llamó a salvación, cómo quiere que yo viva. Y luego cuando el Espíritu Santo aplica su palabra a las áreas específicas de nuestra vida y al obedecer nosotros sus impulsos, comenzamos a alcanzar convicciones que se basan en la Biblia. Noten que nosotros, por un lado, somos responsables de hacer uso de esos medios y el Espíritu se encargará de usarlos para convencernos. Es decir, el Espíritu Santo no nos convencerá sin ellos, sino con ellos. Pero ¿cómo te va a convencer el Espíritu Santo a ti cuando tú eres negligente en el estudio de la palabra y en la oración? ¿Cómo te va a convencer? Nuestros valores comienzan a cambiar, es decir, hermanos, noten que los valores son relativos. Hay en los colegios que estudian ética y valores. Pero el problema, hermanos, es que los valores son relativos. Cada una persona piensa que lo que es valioso para él debe ser para los otros, pero no es así. Deberíamos hablar más de virtudes que son objetivas en lugar de subjetivas. Pero nuestros valores comienzan a cambiar, es decir, para nosotros ¿qué es prioritario? Y entendemos que las cosas del espíritu, las cosas espirituales tienen más trascendencia y tienen más importancia que las cosas de este mundo, que el trabajo en el Señor, el trabajo en la obra del Señor es mucho más importante que nuestros trabajos seculares. Nuestros valores comienzan a cambiar y el patrón de Dios llega a ser nuestra delicia y nuestros deseos. Noten, comienzan a cambiar. Lo que es para Dios más importante, para nosotros también es más importante. Y lo que es menos importante para Dios, para nosotros es menos importante. Comenzamos a cambiar y Dios llega a ser nuestra delicia. ¿Sabe por qué? Porque lo mejor para nosotros es Él. Con solo meditar en la oración de Efesios 4:25, 5 al 7, por ejemplo, no voy a leerlo, simplemente lo reseño. Si usted quiere leerlo en la casa, Efesios 4:25, del 5 al 7, nos damos cuenta de que Dios ha dejado pautas muy claras acerca de la honradez, la placidez y la pureza. Sin embargo, al progresar en nuestra vida cristiana, vemos más y más el alcance de estas pautas. Por ejemplo, al principio, yo quiero mirar esto más a fondo de lo que estoy hablando. Al principio, cuando nosotros comenzamos a trabajar en esto, estamos convencidos de lo incorrecto de la mentira grosera, ¿cierto? La desechamos como cristianos. Después nos damos cuenta de que hablar verdad con nuestro prójimo excluye cualquier intento de engañarle directamente o indirectamente. Note que cuando cumplimos el deber mandado, estamos de una vez, en ese mismo momento, cohibiéndonos de hacer el pecado prohibido. Vuelvo a repetir eso. Solamente, hermanos, cuando estamos convencidos de la verdad y vivimos conforme a esa verdad que es el deber mandado, en ese momento, al cumplir el deber mandado, entonces nos cohibimos de hacer el pecado prohibido contra esa persona. Es decir, si yo me dedico a hablar verdad con mi prójimo, inmediatamente esto excluye, como son mutuamente excluyentes, el hablar verdad excluye que yo le mienta a él, porque le estoy hablando verdad. Así que luego el Espíritu Santo nos convence del pecado de las mentiras piadosas o mentiras sociales que decimos para evitar o pasar vergüenza o para encubrir a otra persona. Hermanos, ¿cuántas personas para evitar una vergüenza han mentido? Y nosotros vemos que eso no es tan grave, ¿cierto? Al menos no es una mentira grosera, una mentira atrevida, un engaño, no. Decimos, no, es una mentira porque es que yo no quiero que descubran esto de mí, no quiero ser avergonzado, y utilizamos mentiras y nos justificamos para mentir así. Pero el Espíritu Santo, cada vez que nos convencemos más de su palabra, hermanos, estas mentirillas o mentiras piadosas las vamos a ver con tanta oscuridad, con tanta pecaminosidad, que las vamos a comenzar a aborrecer y que ya no sean para nosotros simplemente mentirillas. Cada año que pasamos practicando la piedad, el Espíritu sigue, hermanos, renovando nuestras mentes, pero si practicamos la piedad.
dándonos un entendimiento mayor de su palabra. Usted dice, bueno, ¿yo por qué no entiendo todavía tan bien como debía entender? El problema es que no estamos practicando la piedad. Pero cada vez que practicamos la piedad, del Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, dándonos un entendimiento mayor de la palabra y ayudándonos a adquirir convicciones más en consonancia con su voluntad. Nunca creceremos en esas convicciones a menos que practiquemos una vida piadosa. Sin estas convicciones bíblicas, cultivadas por el Espíritu Santo, somos presa fácil de las ideas humanas que tienden a los extremos. Hermanos, ¿por qué vivimos en una sociedad que oscila entre un extremo al otro? No tienen convicciones claras. Un día son de un lado, un día pasan del antinomianismo al legalismo. Es decir, un día pasan de creer que no hay ley que cumplir y después pasan a creer que son salvos por la ley. Por ejemplo, hay personas que pasan así, pasan a los otros extremos. ¿Cuál es el problema? No hay convicciones. En un extremo está el código legalista de las prohibiciones que frecuentemente pasan por alto asuntos más profundos del carácter cristiano, y en el otro está la permisividad que tan a menudo se conforma a los valores y costumbres de este mundo. Ustedes no han notado contextos de iglesia en donde toda esta iglesia es malo hasta que lo que Dios no ha dicho que es malo para ellos. Pero hay otra clase de contexto religioso donde todo es bueno y lo más pecaminoso también es bueno, es permitido todo. Vamos a los extremos, ¿no? Veamos el movimiento pentecostal y el movimiento carismático, parecen dos movimientos contradictorios. Unos exigen un vestido hasta los tobillos, hasta el cuello, un cero maquillaje, y otros permiten de todo, de toda ropa sensual. O sea, pasan de un extremo al otro. Pero hermanos, el único camino seguro, si usted quiere no irse a ningún extremo, sino mantenerse en el camino seguro, es permitir que el Espíritu Santo establezca las convicciones a través de su palabra. Pero hermanos, ¿cómo va a establecer esas convicciones si usted precisamente eso es lo que no hace? Usted no estudia la Escritura, usted no es diligente en sus devocionales, usted no es una persona que escudriña, y cuando está escuchando la predicación, usted no está prestando atención a lo que se está enseñando. Aún por ese camino, sin embargo, debemos ser cuidadosos de no fundar dichas convicciones sobre una mala comprensión de un pasaje aislado de la Biblia. Sí, hermanos, porque hay personas que estudian la Biblia y son juiciosos, pero el problema es que ellos comienzan a darle una interpretación que la Biblia no le está dando. Como algunos que creyeron, por ejemplo, que ese pasaje, que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ellos comenzaron a decir, no, entonces mi esposo y mis hijos son salvos, porque aquí dice, tú y tu casa serán salvos. Y es una mala interpretación del texto. Aquí nos puede ayudar la sabiduría de otros cristianos. Hermanos, aún esos libros piadosos, unos buenos libros recomendados, son buenos para ayudarnos a explicar esos temas. Uno de los valores del estudio bíblico en grupo es la oportunidad de poner a prueba nuestra comprensión y aplicación de las Escrituras frente al pensamiento de otros creyentes. Por eso en el día del Señor, yo insistiría, hermanos, en que los hermanos puedan reunirse y hablar de cosas bíblicas, de doctrina. Hablen de doctrina. Y ustedes pueden ver que hermanos están realmente inmaduros todavía y no han crecido en el conocimiento. Eso ayuda mucho, exhortándonos unos a otros. Los pastores y maestros piadosos que tienen un discernimiento especial de las Escrituras también nos pueden ayudar a entenderlo mejor. Pablo mismo dijo en Tito que parte de su llamamiento era el de ayudar al pueblo de Dios a crecer en el conocimiento, note eso, a crecer en el conocimiento de la verdad que lleva ¿a dónde? Que lleva a la piedad. ¿Quieren ser piadosos? Acuérdense que un círculo virtuoso, ¿no? La devoción nos lleva a convicciones si utilizamos bien los medios de gracia.
En la devoción es como si hubiera despertado esas actitudes correctas para recibir las respuestas, pero los medios de gracia es por medio del cual vienen esas respuestas de Dios a nuestras devociones. Pero resulta que la respuesta a esta devoción es más vida de piedad. Un conocimiento de la piedad nos lleva, o un conocimiento, perdón, de la verdad nos lleva a la piedad. Pero ¿qué es lo que nos llevó a convencernos más de la verdad? La piedad. Vuelve al mismo punto. Ahí comienza la santidad, con el conocimiento de la verdad que renueva nuestras mentes y nos ayuda a aprender cómo quiere Dios que vivamos. En segundo lugar, hermanos, el segundo elemento es un compromiso con la obediencia. Un compromiso con la obediencia. No solamente, hermanos, estar convencidos de eso, sino que ahora nos lleva a estar comprometidos. Hermanos, ¿quién debe ser parte de la membresía de una iglesia? Personas comprometidas. ¿Con qué? Con la obediencia de la verdad que conoce y que está convencido. Y si realmente está convencido, esa persona es movida a obedecer, indefectiblemente. Alguien ha dicho que una creencia es lo que uno sostiene y una convicción es lo que lo sostiene a uno. Una creencia es lo que uno sostiene y una convicción es lo que lo sostiene a uno. Una convicción, pues, no es una verdadera convicción si no incluye el compromiso a vivir según lo que decimos creer. Es decir, hermano, usted me puede decir que está convencido, pero si no vive lo que dice creer, no está convencido. Porque si estuviera convencido, viviera lo que cree. Un compromiso no es un juramento, si yo juro comprometerme, sino una resolución, una determinación, el propósito decidido de vivir según la palabra de Dios, de la manera como Él la aplica a nuestras vidas. Primeramente necesitamos hacer un compromiso con la santidad como un estilo de vida. Y usted ya sabe una vida de santidad, ¿qué es? Una vida sin pecado. Así que hemos de decidir que la santidad es tan importante para Dios que merece una atención prioritaria en nuestras vidas. Debemos comprometernos a obedecer a Dios en algunos mandamientos. No, hermanos, en todos los mandamientos. No podemos elegir esto y dejar aquello según nuestros propios valores. Ahora, ¿eso qué indica, hermanos? Cuando somos de los que escogen obedecer un mandamiento y el otro no, estamos manifestando, no estamos convencidos, no estamos comprometidos porque no estamos convencidos. Una pequeña falta de honradez en la declaración de impuestos es pecado, tanto como un robo a mano armada. Un espíritu rencoroso es tan pecado como el homicidio. Una mirada laxiva es un pecado como un adulterio llevado a cabo. Y no estoy diciendo que todos estos pecados, hermanos, no estoy diciendo que todos los pecados ofendan a Dios en la misma medida. Estoy diciendo que cualquier pecado es ofensivo para Dios. Y la medida del pecado no está solamente en su efecto sobre nuestro prójimo, sino en su afrenta a la majestad y santidad de un Dios soberano. A veces pensamos en el pecado en razón a la ofensa o el daño que pueda traerle a otro. Pero deberíamos pensar más que el pecado es, la medida del pecado en la gravedad no es tanto en qué daños puede traer al otro, sino más bien en cuánto afrenta trae a la majestad de la santidad de Dios. El pecado es cosa seria para Dios y se hace serio para nosotros cuando pensamos que cada pecado, por insignificante que nos parezca, es una expresión de desprecio a la autoridad soberana del Señor. Es como si dijéramos, no queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Señor, no queremos que tú gobiernes. Hermanos, no hay nada que nos mueva más a hacer una confesión genuina del pecado y a tomar una resolución firme a abandonar ese pecado que reflexionar acerca de qué es el pecado. En el grado que sea, es una afrenta a la indignidad de Dios y un menosprecio a su santa ley. Y el salmista, hermanos, reconoció la seriedad de cualquier pecado cuando él dijo en el Salmo 119:4, dijo, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Pero noten lo que dice la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice,
nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos, cuidadosamente. No solamente es cumplir y obedecer los mandamientos, debemos hacerlo de manera cuidadosa, no sea que pensando que estamos obedeciendo, estemos transgrediendo ese mandamiento, como los fariseos lo hacían. Los fariseos pensaban que el hecho de solamente de quitarle la vida a uno, eso ya era homicidio y solamente eso, pero Cristo les dice que cualquiera que diga fatuo, racá a su hermano, ya es sentenciado, es condenado a juicio. Él también dijo que no solamente es adúltero el que lleva el acto sexual con una mujer, sino que cualquiera que desea a una mujer en su corazón, ya ese hombre ya adulteró con ella, aunque no la haya tocado. El salmista admitía que la obediencia parcial, por ejemplo, no robar la propiedad del prójimo, pero codiciarla en el corazón, es realmente desobediencia. Usted no le está quitando, pero si codicia ya está pecando. Usted no puede tener un contacto sexual con una mujer, pero el hecho de desearla en su mente, usted ya está pecando. Los mandamientos de Dios deben obedecerse estrictamente desde nuestros pensamientos, desde la codicia. Y Jesús nos enseñó claramente en el Sermón del Monte que la obediencia del pensamiento o de pensamiento es tan necesaria como la obediencia de acciones. Y la respuesta que da el salmista a su reconocimiento de la seriedad de cualquier pecado es el compromiso con la obediencia. ¿Usted quiere no pecar? Pues comience a trabajar por obedecer a Dios. Él desea que sus caminos estén ordenados para guardar los estatutos de Dios, dice el salmista. Dice en el versículo 5 del Salmo 119, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Noten el deseo, ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Para qué? Para guardar tus estatutos. ¿Cuál es el deseo de Él? Vivir en santidad. ¿Y qué pide para vivir en santidad? Señor, yo quiero guardar tus mandamientos, voy a guardar tus estatutos. Y no solamente hace eso, sino que jura que guardará los justos juicios de Dios. En el versículo 106 del Salmo 119, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Está claro, hermanos, que el salmista consolidó sus convicciones acerca de la voluntad divina con un decidido compromiso de obedecerla. Además, hermanos, el compromiso con la santidad como estilo de vida, también necesitamos a menudo un compromiso con respecto a ciertas áreas específicas de la tentación. Por ejemplo, ¿sabe qué hizo Job? Job hizo un pacto personal de no mirar con deseo a una mujer joven. Vaya pacto, ¿no? Mire, y eso es lo que deberíamos hacer muchos de los hombres. Deberíamos hacer un pacto personal de no mirar con deseo a una mujer joven. Y noten lo que dice en Job 31:1. Hice un pacto con mis ojos, no con Dios, con mis ojos. Con Dios no se puede hacer pactos. Pero dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo había yo de mirar a una virgen? Y Daniel resolvió no contaminarse con la comida prohibida, a pesar de que venía de la mesa del rey. En Daniel 1:8 dice, note lo que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, para los judíos, comer de esta comida era pecado en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hizo Daniel? Quería vivir en santidad, sí, no quería transgredir los estatutos de Dios. Dios mismo considera a estos dos santos, Job y Daniel, del Antiguo Testamento entre los hombres más justos que han existido. En Ezequiel 14:14, que dice, note lo que dice Ezequiel, que dice, y note que estos hombres se cohibieron de cosas que parecen para nosotros insignificantes, pero se cohibieron de ellas para no pecar, para vivir en santidad. Dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, ¿y cuáles son? Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas
dice Jehová el Señor. Pero ambos tuvieron que hacer un compromiso con respecto a ¿qué? A determinadas áreas de la tentación. Hermanos, si ellos hicieron eso, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo, hermanos? Job encontró la tentación en su interior. Daniel en las circunstancias particulares que estaban fuera de él, pero ambos respondieron con un compromiso, ¿sabe qué? A obedecer a Dios y vivieron según sus propias convicciones, las convicciones que nos da la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos ilumina. En tercer lugar, el tercer elemento es la disciplina a las decisiones. Disciplina a las decisiones. Hermanos, el tercero de estos 5 elementos esenciales de la santidad es la disciplina en las decisiones diarias. Hermanos, todos los días debemos tomar decisiones. Somos personas que decidimos todos los días. Ya hemos visto en nuestra enseñanza que el cultivo de un carácter piadoso, miramos las serias consecuencias que tienen nuestras decisiones cotidianas. Con el paso del tiempo nos convertimos en aquello que hacemos. ¿Se acuerda que nuestro carácter se va formando conforme a lo que hacemos? Nuestras acciones forman nuestro carácter. Para experimentar la santidad a que Dios nos llama, debemos aprender a tomar la decisión correcta frente a cada tentación específica. Debemos tomar la decisión correcta. Pablo dijo en Tito 2:11 al 12 que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Antes de decidir, hermano, usted debe, antes de tomar una decisión, pregúntese, ¿esto es conforme a la voluntad de Dios? ¿Esto es agradable a Dios? ¿Esto será de provecho para mi relación con Dios y para mi alma? Y yo sé que aunque probablemente el apóstol se estaba refiriendo a una actitud global en cuanto al pecado y a renunciar al mismo como estilo de vida, es útil adoptar la misma actitud con respecto a tentaciones específicas. Muchas veces, hermanos, pronunciamos un no en voz baja e interiormente. Note que yo estoy diciendo, esa voz no es audible, pidiendo al mismo tiempo la ayuda del Espíritu Santo para seguir adelante con una decisión. Usted sabe que esa decisión, eso no es bíblico, hermano, eso está mal. Pero usted está pidiendo al Señor que se cumpla lo que usted quiere. Y entonces allí estamos tomando nuestra decisión y no estamos dejando que Dios haga su voluntad. En Romanos 8:13, Pablo nos dice que hagamos morir las obras de la carne. Es decir, no se va a hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Yo no voy a decidir por lo que está contrario a tu santidad. Y esto lo hacemos mediante las decisiones que tomamos, diciendo no a las tentaciones y también sí a los pasos positivos que debemos dar en nuestra búsqueda de santidad. Debemos ejercitarnos en la disciplina, nutrirnos de las Escrituras para que nuestras convicciones se conformen cada día más y más a la voluntad de Dios para nosotros. Orar constantemente, hermanos, pidiendo que su gracia nos ayude a decirle no a la tentación, dar pasos prácticos para evitar áreas conocidas de tentación y huir de las que nos sorprenden. Estos son algunos pasos prácticos que debemos dar para disciplinarnos en santidad. Así que, hermanos, podemos ver fácilmente que esta disciplina no implica nada menos que un esfuerzo total para dejar el pecado. Hermanos, una de las evidencias que usted es un creyente es que usted se esforzará. Y no es un esfuerzo parcial, es un esfuerzo total para dejar el pecado y hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de su vida. Debemos esforzarnos. Y el cuarto elemento esencial de la búsqueda de la santidad es dependencia del Espíritu Santo. Hermanos, cada vez que recalcamos o resaltamos la responsabilidad personal, corremos muchas veces con el riesgo de pensar de que la santidad depende de nuestra propia fuerza de voluntad o de nuestras propias fuerzas. Pero nada más lejos de la verdad, hermanos. Somos responsables personal y totalmente independiente en nuestra práctica de la piedad, pero no podemos cambiar nuestro corazón. Es decir, somos llamados a buscar la piedad,
Pero no podemos cambiar nuestros corazones. Esa es obra exclusiva del Espíritu Santo. Pero podemos y debemos aprovechar los medios que Él utiliza, porque precisamente si utilizamos los medios que Él nos ha otorgado, entonces Él los utilizará para nuestro bien. Todas las cosas, ya vimos en una enseñanza, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder que actúa en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo nos ha dado los medios, usémoslos y Él los usará para nuestro bien. Por eso en Romanos 12:2 se nos dice que debemos ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Y la palabra transformado significa cambiado por dentro. Para cambiar por fuera, hay que cambiar por dentro. Si no lavamos primero lo de adentro, ¿para qué lavamos solamente lo de afuera? John Murray lo dice de la siguiente manera. El término que se usa aquí, o sea, que está utilizando Pablo en Romanos 12:2, que se utiliza aquí implica que debemos estar en constante proceso de metamorfosis por la renovación de nuestro centro de pensamiento y comprensión. Lo que está diciendo en Murray, en otras palabras, es debemos continuamente estar cambiando en nuestra forma de pensar, o sea, en una mayor comprensión de la voluntad de Dios. Esto no es otra cosa que la renovación de nuestros valores y deseos. Dicha renovación es exclusiva del Espíritu Santo por medio de su ministerio. Somos transformados para parecernos más y cada vez al Señor Jesucristo. Y hermanos, es cierto que hasta una persona que no es salva puede cambiar algunas acciones. Hay personas que, por ejemplo, creen que porque una persona dejó el homosexualismo ya es cristiana. Y eso no es así, hermanos. Esa persona puede cambiar su comportamiento, pero hermanos, no sabemos si su corazón ha cambiado. Solo el Espíritu Santo es capaz de transformarnos por dentro, solo Él puede darnos nuevos valores y nuevos deseos. Una vez el salmista en el Salmo 119 reconoce esta dependencia del Espíritu Santo para cambiar sus pensamientos y deseos internos. El salmista dice en los versículos 36 y 37, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, aparta mis ojos que no vean vanidad, avívame en tu camino, Señor. Este mismo hombre es el que, o en otra parte, hermanos, del Salmo expresa tan enérgicamente su sentido de responsabilidad personal, y aquí reconoce la dependencia total de Dios en la obra de transformación interior. Él sabe que es responsable, pero sabe que también depende de Dios para que eso ocurra. Pablo dijo en Filipenses 4 que había aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación, y no hay duda, hermanos, que él se sentía responsable de esa actitud modificada hacia las circunstancias cambiantes, pero también tenía una clara dependencia total del Espíritu Santo, el cual obraba en su interior para lograr dicho cambio. Note que él se esforzó por cambiar, pero él sabía en última instancia que el cambio no lo producía su esfuerzo, sino Dios, el Espíritu Santo. Pero ¿qué utilizaba el Espíritu Santo para ese cambio? Sus propios esfuerzos. De Filipenses 4:11 al 13, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi contentamiento. Noten que él tuvo que esforzarse por aprender a estar contento. Dice cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así por estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, yo he aprendido. Y si lo dejamos hasta ahí, dijimos, bueno, wow, Pablo, tú pudiste hacer esto es esfuerzo. Pero noten lo que dice el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es responsable. Pero todo eso lo pudo hacer ¿en quién? En el poder del Espíritu de Cristo que mora en él, en el Espíritu Santo. No lo podría hacer, su esfuerzo sería en vano si no dependería del poder de Dios para que esas cosas se llevaran a cabo. Este principio de una responsabilidad personal y una total dependencia de Dios simultánea para el cumplimiento es uno de los principios más importantes de la práctica de la piedad. Nunca olvide eso, hermanos. Usted es responsable. Dios, debemos depender de Dios. No progresaremos en la piedad sin una aplicación consistente
de este principio en nuestras vidas. Y en último lugar, nuestro quinto y último elemento esencial de la búsqueda de la santidad es cultivar el deseo. Aquí estamos hablando de cultivar el deseo de la santidad centrado en Dios. Cultivar el deseo de la santidad centrado en Dios. Un deseo, hermanos, por querer ser más santo. Debemos cultivar ese deseo. Yo pensaba que el deseo venía nomás así. No, hay que cultivar ese deseo. Ya hemos considerado en una enseñanza anterior de esta serie la necesidad, hermanos, de la motivación divina para cultivar las características cristianas. Es decir, debemos tener buenas motivaciones para cultivar eso. Temor de Dios, amor a Dios, deseo por Dios. Pero la necesidad de esta motivación divina es especialmente crítica en la búsqueda de la santidad. Para despojarnos de las características pecaminosas del viejo hombre, queremos la victoria en nuestras vidas, en nuestra lucha con el pecado, hermanos. Deseamos sentirnos bien respecto a nosotros mismos y sabemos que esto no sucederá mientras permitamos que el pecado nos domine. ¿Usted quiere vencer el pecado? Pues no permita que el pecado lo venza. No permita que el pecado tome control de su vida. No permita que los pensamientos pecaminosos dominen su mente. Parafraseando a un escritor del siglo XIX, él dice que muchas veces cuando pecamos nos molesta más la pérdida de nuestra autoestima que la deshonra en Dios. No, estamos pensando más en nosotros que en deshonrar a Dios. Nos irrita nuestra falta de dominio propio por haber caído en un hábito indigno, pero no podemos soportar la desilusión de ver nuestro fracaso, dice este autor. Hermanos, Dios no honrará estos deseos egoístas. Si pensamos en nuestra autoestima, Dios no se honra en esto. De hecho, este es su egoísmo. Estamos centrados en el yo. Y precisamente ese ya que dice Pablo, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es así como debemos vivir. Y esta es una razón porque no experimentamos más de su poder dándonos a luchar diariamente con los pecados que nos asedian. Dios no nos da su poder para que nos sintamos bien con nosotros mismos. De lo contrario, hermanos, nos vamos a sentir más bien mal con nosotros mismos. Nos lo da para que le obedezcamos por amor a Él y para su gloria. ¿Se acuerdan de las motivaciones correctas que brotan de la piedad? 3 cosas: temor a Dios, amor a Dios y deseos por Dios. Así que Dios nos da de su poder para movernos a obedecer por temor, por amor y por deseos por Él. No para sentirnos conmiserables o para autocomplacernos o automimarnos. No está mal sentirse contento con uno mismo, hermanos. Al contrario, está bien. Pero debe tratarse de un derivado de la obediencia motivada por el deseo de agradar a Dios. El día que usted esté descontento con usted, ese es el motivo, porque estoy desagradando a Dios, que tanto amo y que debo temer. Así que, hermanos, hemos aprendido en enseñanzas anteriores que la piedad implica, en primer lugar, estar centrados en Dios. ¿Recuerdan? Y este concepto es sumamente importante en el área de la santidad. Nuestro deseo de ser santos, nuestra motivación para lograrlo, debe provenir de una motivación y un deseo centrado por Dios. Y el cultivo de esta motivación exige práctica y entrenamiento. No viene natural fácilmente, porque somos egoístas por naturaleza. Debemos ejercitarnos en esto. Si nos examinamos con diligencia, descubriremos a menudo que nuestra motivación es egoísta. Hermanos, quizás usted piense que usted no es egoísta, pero hermanos, si usted hace un autoexamen o se autoevalúa en estas cosas, vamos a darnos cuenta que muchas de nuestras formas descubriremos que nosotros somos egoístas. Y debemos confesar y renunciar de dicha motivación, como cualquier otro acto de desobediencia. ¿Y sabe qué? Por último, buscar la motivación de Dios. Señor, todo esto, Señor, que quiero hacer, yo quiero ser santo. ¿Por qué quiero ser santo? Para que los demás digan, wow, qué hombre tan santo, qué mujer tan santa. No, Señor, porque te amo. Señor, porque debo ser reverente a ti, para que
tú seas reverenciado, para que tú seas amado, Señor, porque te amo y porque deseo más de ti. Yo quiero ser santo. Hermanos, una persona entre más santa, más cerca está de Dios. Entre más santo, más cerca de Él estaremos. Y creo que si usted desea estar más cerca de Él, entonces deseará ser más santo como Él es santo en toda vuestra manera de vivir. Así que debemos ser luz como Dios es luz.